2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola estudiantes, ¿cómo están? Soy el profesor Juan Carlos Valencia. Bienvenidos al área de Ciencias Sociales. Hoy conoceremos la Revolución Haitiana para el grado cuarto de secundaria comunitaria productiva. ¿Sabías que los esclavos derrotaron a los blancos franceses? ¿Cuál fue la causa principal para que los esclavos se levantaran contra los blancos franceses? Para ampliar nuestros conocimientos, estudiantes, hoy hablaremos sobre la Revolución Haitiana. Haití es un país olvidado, pero la pequeña nación caribeña tiene una de las historias más fascinantes del mundo. Este relato comienza en 1730, cuando las plantaciones de azúcar se expanden en la colonia francesa. Para mantener la producción, los dueños empiezan a traer esclavos masivamente. Cientos y miles de africanos fueron llevados a trabajar forzosamente en las brutales condiciones de las plantaciones. Simultáneamente, en Europa, historiadores, filósofos y científicos empezaron a definir las razas del mundo en una imaginada jerarquía de valor. Esto se convirtió en la perfecta justificación para la esclavitud de las plantaciones. Los europeos convencieron de que los africanos no eran capaces de valerse por sí solos y era mejor para ellos trabajar bajo la supervisión de los amos. Justificados por esta falsa ciencia de las razas, los amos ignoraron las condiciones de los esclavos y su necesidad de ser libres. Pero las rebeliones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en alzarse fue Francois Machendel, un sacerdote daumel llevado a la isla en el año 1728. Durante los años, Machendel y sus cimarrones aterrorizaron a los amos, quemando plantaciones y liberando esclavos. En 1758 es capturado por los franceses y arde en la hoguera. Para los amos blancos, esta ejecución significaba el fin de la rebelión. Pero para los esclavos, Machendel había escapado usando sus poderes y volvería a liberarlos. El 5 de mayo de 1789 comienza la Revolución Francesa y el caos se desata por todas las colonias. Con Toussaint Louverture como su líder, los esclavos aprovechan esta oportunidad para movilizarse. Cuando la guerra de la primera coalición amenaza a los franceses, en la noche del 22 al 23 de agosto de 1791, estos liberan a los esclavos para reclutarlos. El hecho en sí marcó como un episodio más incesante desafío al sistema esclavista en la colonia francesa. Con esto, Toussaint y su ejército de 4.000 hombres se une a los republicanos. En la guerra, Toussaint consolida su poder sobre la isla hasta convertirse en gobernador general en 1797. Pero la llegada de Napoleón al poder en 1799 amenaza la posesión de Toussaint. El cónsul buscaba la manera de volver a introducir la esclavitud en la colonia, pero Toussaint no lo iba a permitir. En los años siguientes, Toussaint y Napoleón se mantuvieron al borde del conflicto. En 1801 acaba la tregua, presidida por él. Una asamblea legislativa se reúne en la isla para crear una constitución propia. En este texto se protegerá por primera vez en la historia contra la esclavitud
la discriminación y el perjuicio en base al color. Furioso, Napoleón da órdenes a su cuñado Charles Leclerc de que retorne a la isla por la fuerza. Cantuzán inicia una campaña de guerrillas contra las fuerzas napoleónicas, obligándoles a luchar en el interior de la isla, donde eran vulnerables a ataques, sorpresas y los efectos de la fiebre amarilla y la malaria. 3 meses después, Leclerc ofrece un tratado de paz a Cantuzán, prometiéndole el fin de la esclavitud en la isla. Este acepta los términos, es inmediatamente traicionado y capturado. Y una vez más, los antiguos amos se convencen de que los esclavos simplemente volverían a cadenas. Predeciblemente, la revolución continuó. Iracundo, frustrado, Leclerc empieza a matar a todos los negros que cayeron en sus manos. Para el año 1802 moriría de fiebre amarilla. El vizcondite Rochambeau tomaría el cargo de las fuerzas francesas, enfrentando a John Jacques Dessalines, quien empezara a usar las mismas tácticas brutales de los franceses, matando a todos los blancos que se encontrara en su camino. La revolución continuó escalando, pero una nueva guerra en Europa evitaría a Rochambeau a romper sus tropas. Este empieza a pelear una guerra de retirada. Un año más de derrotas hace que las fuerzas francesas finalmente se rindan a los ingleses, que para esa época rodeaban la isla. En 1804, Dessalines controlaba finalmente el país. Este masacró a los blancos restantes y crea la bandera de Haití, sacando la franja blanca de la bandera francesa. Al final de esta guerra, los esclavos conquistaron su libertad, pero pagaron un precio muy alto. 200,000 de ellos murieron en la revolución. Francia perdería alrededor de 75,000 tropas, Inglaterra de 45,000. Pero a pesar de ser libre, la nueva república no estaba segura. Rodeada de los países esclavistas, tuvo que implantar una terrible cultura militar, olvidando los valores democráticos que tenía al principio de la revolución. Durante los siguientes 200 años, sería ignorada y bloqueada e invadida. Haití era libre, pero un mundo que le negaba la humanidad a las personas negras no iba a aceptar esta realidad. Después de su independencia, las exportaciones de Haití no fueron compradas y nadie invirtió en ellos. La valiente nación fue lentamente dejada por fuera de la economía mundial, condenada por el racismo al fracaso, la pobreza y el olvido. Estudiantes, nosotros debemos rescatar de esta historia, que es muy importante, que un Estado debe ser independiente y autónomo y no depender de otro país. También debemos conocer que la lucha de Haití fue consecuente. Lucharon por mucho tiempo, pero lo lograron. Estudiantes, para reforzar los conocimientos, les invito a que puedan realizar en un cuadro los derechos humanos. Con esto terminamos la clase de hoy. Te invito a que repases el texto del Ministerio de Educación. Nos vemos en la próxima clase. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.